Aquí comienza Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación. Conexión Tecnológica. Ahora, orientando al usuario. Bien, continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora nuestro segmento Tecnología, orientando al usuario. Que yo creo que toda la semana es de empresa, no imposible. Ahora nos toca a los usuarios que usan tecnología y que también quieren saber cómo pueden resguardar sus datos personales. Tenemos aquí a Emily García, especialista en protección de datos y también abogada. Vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo está, Emily? Todo muy bien, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo están todos ustedes? Todo bien, gracias a Dios y gracias por atender a nuestra invitación y a esta comparecencia, que yo sé que hay muchas personas con este tema de nuestros datos personales en el mundo digital. Se va a dar banquete y va a conocer la importancia de que debe tener los datos personales de cada persona, valga la redundancia, y que estos datos personales constituyen nuestra identidad. Por ejemplo, vamos a darle un ejemplo a la audiencia. Cuando usted va a la página web y realiza una compra online, usted completa un formulario con sus datos, nombre, email, dirección y otros. Y usted se imagina lo que ocurriría si para pagar, por ejemplo, en una tienda física, eso es poniendo, por ejemplo, la parte digital. Usted da los datos de esa parte digital a ese portal. ¿Quién es el custodio de esos datos? Bueno, esa empresa que está usted dándole la información. Pero si es una tienda física, usted se imagina que a ese vendedor usted le dé una copia de su tarjeta de crédito y de su documento de identidad y su cédula. Emily. Sí, eso pudiera pasar y por igual puede cumplir y tiene que cumplir las normativas de protección de datos. Tú sabes que las normativas básicamente vienen a eso, no importa el contexto donde se encuentren nuestras informaciones, hay que cumplirlas y los principios que eso establece es que primero, antes de uno tratar las informaciones personales, ya sea en el ámbito gubernamental, privado o una persona física que tenga informaciones, tiene que conseguir el consentimiento de ese titular. Eso es lo primero, antes de tratar informaciones personales debe de tenerse el consentimiento. En nuestro país esa es la única base legitimadora. Claro, hay sus excepciones, por ejemplo, en nuestro ámbito laboral, si se trata de nuestras informaciones, se trata, pero claro, dentro del contexto de un contrato laboral. Si nosotros vamos a solicitar un servicio, ya sea telefónico, pues claro, se trata de nuestras informaciones por ese contrato comercial. Tú sabes, cada contexto va a ser diferente, pero se necesita el consentimiento para eso. Y entre muchas más responsabilidades, como mantener esas informaciones resguardadas, implementar las herramientas, las medidas para esa seguridad de esa información, tanto física como digital. En realidad es un mundo totalmente interesante, desconocido, pero es así. Hay muchísimas responsabilidades, hay sanciones, hay normativas, hay de todo. Mira, y hablando de datos personal, para que la gente entienda, entremos en contexto. ¿Qué es un dato personal y por qué es importante protegerlo o resguardarlo? Sí, claro, mira, dato personal, la definición por excelencia es todas las informaciones que nos vayan a definir, es decir, que nos identifiquen o nos hagan identificables, ya sea de una manera directa o indirecta. Por excelencia está nuestro nombre, nuestro apellido, nuestro estatus, nuestro estado, edad, etcétera. Sin embargo, obviamente están las huellas dactilares, nuestra voz, nuestra imagen, el iris de nuestros ojos, o sea, y en el contexto digital, nuestro correo electrónico, todos nuestros perfiles de las redes sociales, nuestros identificadores en línea, en fin, todo lo que vaya a identificar una persona, ya sea un código en numeración que usted cree que no sea información, pero que detrás identifique a esa persona, es información personal. ¿Y por qué es importante? Bueno, mira, te voy a plantear dos escenarios. En el caso de que un organismo oficial
tenga en sus registros ese comportamiento social de nosotros en la sociedad, me refiero a las fichas policiales o los antecedentes penales, si hay errores en esos registros, evidentemente va a traer consecuencias negativas, porque pudiéramos perder oportunidades laborales por eso. Entonces, aunque nosotros no tengamos ese control de ese error, nosotros sí vamos a tener daños. Entonces tenemos que estar pendientes de cómo nosotros podemos actuar para que se rectifique esa información. Y por otro lado está el tema de las redes sociales. A veces la sobreexposición que nosotros mismos incurrimos hace que nos pongamos en un estado de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque otras personas van a estar viendo nuestra vida, van a estar recolectando datos, nos pudieran estar haciendo ingeniería social, y eso puede ser perjudicial por un tema de robo de identidad, que luego sepan nuestra vida en demasía, o sea, trae sus riesgos. Que vamos a hablar un poquito de eso ahorita, más adelante. Interesante esta parte de las redes sociales para que la gente sepa. Y en general el espacio digital, claro, ¿no? Porque exacto, estamos tan claro. expuestos. Así es. Y cuéntame en ese sentido, Emily, ¿cuál es ese derecho que regula y que permite proteger los datos digitales y personales que en el espacio digital, como tú mencionaste, estamos siempre expuestos a diario? Sí, mira, ya a nivel no solamente República Dominicana, sino internacional, evidentemente, se ha consagrado ese derecho a la protección de datos. Básicamente protege la información, evidentemente porque está relacionado a una persona y que por vía de consecuencia protege otros derechos, tú sabes, como el nombre, la dignidad, el honor, etcétera, incluso hasta la misma vida. Ha pasado casos en Estados Unidos donde personas se suscriben en páginas de contenido adulto, si pudiéramos decirlo así, y que luego cuando hay un hackeo, que luego se ve las identidades suscritas, ya sea un sacerdote o un líder comunitario, evidentemente hay señalamientos. Entonces, a veces las personas no, que esos casos que pasaban en Estados Unidos, pues han sucumbido al tema del suicidio, precisamente a través de una vulneración o brecha de seguridad de datos. Entonces, por eso es importante que evolucionó no solamente del derecho a la privacidad, el derecho a ese dato, esa protección y a esas responsabilidades que deben de tener quienes posean nuestras informaciones. Mira, ¿y qué implica estas nuevas tecnologías? Por ejemplo, tecnología como la inteligencia artificial. ¿Qué implica esta herramienta tecnológica para mis datos? Bueno, mira, la inteligencia artificial es muy buena. O sea, ya hemos visto bondades en todos los sectores que se crean y se aplican. Pero ¿qué pasa? La inteligencia artificial, ¿cómo se define? Se define como esa capacidad de una máquina de pensar, deducir como la mente humana. Ahora bien, ¿de qué se compone la inteligencia artificial? La inteligencia artificial sin datos no es inteligencia artificial. Entre más informaciones se le suministra para que entrene sus algoritmos, pues es mejor, porque sus resultados son precisos, más precisos. Entonces, ¿cuáles son los inconvenientes que desde la perspectiva jurídica se plantean como riesgos a la privacidad? Bueno, precisamente el tipo de datos que se utilice para entrenar esa inteligencia artificial. Porque si están utilizando datos personales, hay que ver si están cumpliendo con esa normativa. Dígase, tú me has pedido el consentimiento, una ley te lo permite, ok, te estoy dando mi consentimiento, pero tú le estás colocando las medidas de seguridad para que no existan brechas de seguridad, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva, la inteligencia artificial es muy buena, pero puede tener estos riesgos. Ahora bien, ya creada la inteligencia artificial, también crea otro riesgo. Ejemplo, vi una noticia hace unos meses realmente en España como las madres estaban haciendo denuncias porque las imágenes de sus niñas menores de edad que habían colocado inocentemente en las redes habían sido tomadas y por la inteligencia artificial habían sido desnudadas. Y estaban en las redes sociales, o sea, ese no fue el suceso real, pero una máquina de inteligencia artificial la desnudó. Y por el otro lado, y esto fue un caso que leí en una guía de Prodigioso Volcán, que es Inteligencia Artificial y Periodismo, trata sobre esto. Planteaba cómo en Brasil hubo un debate político, y bueno, a partir del debate político, los periodistas tomaron los videos de estos debates y luego lo pasaron a analizar con la inteligencia artificial. ¿Por qué es perjudicial para la privacidad y la figura de esas personas? Porque la inteligencia artificial lo que iba a decirles es
que a partir de sus gestos, cómo estos se estaban articulando, o sea, qué decían. Imaginémonos un candidato diciendo la palabra porque los blancos, entonces, si hubiera hecho un guiño o un señalamiento, ya luego la gente podía decir El subconsciente, claro, el comportamiento. El comportamiento, claro, y luego tildarlo como es discriminación, tú sabes, entonces es peligroso para la reputación de ellos. Entonces, trae sus bondades, pero igual, riesgos. Qué interesante todo lo que estás comentando Sí. con los diferentes ejemplos realmente. Aquí en República Dominicana yo no he escuchado, así que hemos tenido como un escándalo de ese tipo. Pero coméntanos precisamente cuáles son. Entonces ahora se van a inspirar. Pero coméntanos. Pero hay una ley. Hay una ley. Sí, coméntanos sí. un poquito cuáles son esas normativas aquí localmente que regulan. Y de manera internacional también, para que nos comente. Sí, mira, a nivel internacional está el famoso Reglamento General de Protección de Datos. Este reglamento que es fuerte. Es fuerte, sí. ¿Y aplica aquí también para Dominicana? No. No, eso para la Unión Europea. Para la Unión Europea. El reglamento te habla de escenarios donde se pudiera aplicar. Por ejemplo, si yo soy un hotel o cualquier negocio que yo tenga, y yo quiero captar clientes europeos, por ejemplo, si yo en mi página web te doy la posibilidad de que tú me pagues en euro, te pongo la página en el idioma donde yo te estoy ofreciendo los servicios, si todo lo que yo estoy estructurando se nota que está dirigido hacia Europa y capto información a través de esa página web, me pudiera aplicar. Pero ¿qué pasa? En el ámbito real, ¿cómo Europa va a venir a perseguirme acá y hacerme una sanción administrativa? Sin embargo, es una buena práctica, ¿no? O sea, por lo menos para que uno se inspira que sigue las buenas prácticas de la forma en la que se gestiona. Sí, claro. Porque realmente el reglamento se ha convertido en buena práctica a nivel internacional. Correcto. Aquí en Latinoamérica, la referencia para poder modificar las leyes es ese reglamento. Pero en la República Dominicana ni siquiera vamos por ahí. Nosotros tenemos una ley del 2013. Entonces es una ley que regula los datos personales, pero al mismo tiempo regula las sociedades de información crediticia, que yo siempre digo lo famoso data crédito. Pero ya cuando tú ves que regula dos cosas al mismo tiempo, ya tú dices, vamos mal, vamos a separar las cosas. Sí, porque hay que separarlo, sí. Claro, hay que separarlo porque dos cosas en una misma ley incluso se pierde la esencia por la cual se creó. No, y el contexto en 2013 no ha sido el mismo que estamos viviendo ahora. Estamos expuestos en un ambiente digital mucho más. Y yo veo que también que Brasil tiene su ley de protección de datos. Brasil, está Canadá, ¿verdad? Canadá, México, Colombia, Uruguay. Uruguay desde hace muchísimo tiempo ha sido catalogado por el Consejo de Europa como un país que tiene un nivel adecuado de protección de datos. O sea, ya es otro nivel. O sea, no es simplemente una normativa, sino que su ordenamiento entero, Europa le está diciendo, tú cumples. O sea, ya es otra cosa. O sea, que el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea es se toma como referencia en estos países. Sí. Es interesante. Y después más adelante vamos a ver después de la pausa vamos a ver algunos, sí, porque, reglamento, pero realmente son sancionados la gente que... De que bueno, en República Dominicana. Son sancionadas la gente, o sea, después vamos a ver de esta normativa, después de la pausa, claro está. Pero antes de la pausa, ¿hay algunas responsabilidades para esas grandes empresas que utilizan datos, esas empresas tecnológicas como Facebook, como Google, X, que Twitter, X ahora, antes Twitter? Mira, en el país, como te comentaba, la normativa de nosotros no abarca tanto. Sí establece sanciones, por ejemplo, sanciones administrativas, pero ya en el ámbito, como te comentaba, de las sociedades de información crediticia, que si no te actualizan las informaciones o que si se eliminan intencionalmente, etcétera, ya ahí le da una potestad a la Superintendencia de Bancos de, en cualquier caso de que se escenifique esas debilidades o incumplimiento de la ley, a sancionar. Está la parte sanción civil, que ya es cuando uno como titular se ve
vulnerado ya toma las riendas de su proceso por los tribunales, y también habla de sanciones penales, pero habla de sanciones penales en cuanto cuando una persona entra sin autorización a ver tu registro, que habría que ver cómo uno se da cuenta de ese suceso, etcétera. Pero no habla de sanciones específicas como del incumplimiento de la ley en general. Existe una ley de delitos y crímenes de alta tecnología, pero igual eso está enfocado a la vulneración de sistemas, tú sabes, como delitos de ciberseguridad. Exactamente, pero no en sí porque se incumplió una normativa o una referencia de la ley sobre protección de datos. Entonces, por eso realmente se necesita que se actualice. Y además de que la ley no contempla una autoridad de control, ¿sabes? Para vigilar ese cumplimiento, para sancionar, para que se pueda hacer consultas, para ver cómo se aplique. Entonces, como no tenemos quien nos salve. Siempre el punto débil del monitoreo y control. Exacto. Como no tenemos, bueno, hay debilidades. Ok, entonces... Pero yo me recuerdo también que cuando el Reglamento General de Protección de Datos entró en su nueva versión en Europa hace pocos años realmente, ellos se esforzaron de hacer una campaña por varios meses incluso, o sea, fue previa, de comunicar sobre por qué es importante, qué implica, cómo hacerlo, y que no se vea solamente como una métrica o unas acciones que tienen que tomar las empresas grandes, sino también las pequeñas. Y aquí en República Dominicana en particular, ya que mencionamos las empresas grandes, pero también las pequeñas están realmente poniendo en riesgo las personas, sus usuarios, sus clientes, si no cumplen con unos procesos definidos. Sí, ciertamente. O sea, la ley se aplica para todos, todo el que tenga nuestros datos. Y en el caso que mencionas del reglamento, el reglamento se emitió en el 2016, pero su efectividad fue en el 2018. ¿Por qué? Porque como comentas, ellos no lo veían como yo quiero ir a sancionar, sino, mira, va a entrar una normativa, vamos a socializar. Ellos lo fueron socializando. Claro, durante 2 años. 2018 sí fue precisamente el momento cuando se sintió mucho a nivel comunicacional. Sí, porque ya iba a entrar en vigencia, es como ya está el último paso. Sí. Claro. Mira, y esta parte de las responsabilidades, me hablaste de aquí, pero responsabilidades internacionales, por ejemplo, esas marcas que utilizan nuestra información, como las redes sociales, como te dije, o sea, ¿tienen alguna responsabilidad con esto? Mira, en el caso de las redes sociales, no sé si estás al tanto de una noticia de que Meta va a utilizar nuestros datos para entrenar inteligencia artificial. Sí, claro. Yo tengo una amiga que ya me mandó la noticia por DM, o sea, yo me enteré por ella, porque ella me dijo, dime que eso no es cierto. Y entonces yo dije, yo no sé si es real, déjame investigarlo, y me di cuenta que sí. La verdad es que no sé si ustedes se acuerdan del caso Cambridge Analytica. Claro que sí. Eso fue icónico, exacto, eso fue icónico. ¿Qué se hacía? Pues bueno, voy a extraer informaciones, lo voy a analizar y voy a darle a cada quien lo que le gusta, y la forma en la como yo le voy a hablar va a ser diferente porque cada quien es diferente. Es como te voy a analizar para darte este contenido, claro. En el contexto político eso pasó. Con el tema de la inteligencia artificial y de extracción de la información va a pasar lo mismo. Ya no es quizá en el ámbito político, pero sí para ofrecerte esos servicios específicos y brindarte una experiencia de usuario. ¿Qué pasa? En Europa y en el Reino Unido, pues como está el reglamento, estas empresas le van a dar la opción a los titulares de decir, no utilicen mi información para que se analice con inteligencia artificial. Pero las personas que están en el resto del mundo no vamos a poder hacerlo. Claro. Entonces estamos ahí desprotegidos. En el caso de que se evidencia un incumplimiento, pues evidentemente para ellos va a haber sanciones. ¿Por qué? Porque, como decía anteriormente, hay autoridades que van a vigilar esto, y más que la inteligencia artificial, aunque tenga muchas bondades, las personas todavía están a las expectativas hasta dónde va a llegar eso. Y todavía es un espacio un poco gris. Claro. Es un espacio un poco gris, claro está. Es que, mira, yo vi cuando el presidente de ChatGPT, que creo que se llama Alan, fue el Congreso de Estados Unidos. O sea, toda una sesión de 4 horas, ese video está en YouTube. Y él dijo, miren, yo estoy aquí porque yo sé hasta dónde llega mi inteligencia artificial, pero yo no sé hasta dónde va a llegar otros. Eso está en evolución, claro. Tú sabes. Entonces eso significa de que si los grandes saben para dónde van, nosotros tenemos que estar atentos.
Pero lastimosamente, respondiendo a tu pregunta para clausurarla, Claro. en República Dominicana no sería posible ahora mismo Claro que no. ir a los tribunales y decir Facebook, porque yo creo que aquí no hay ni siquiera una oficina que represente a Facebook acá. Entonces, A Facebook sí. Ah, Facebook, bueno, sí. ah, bueno. Bueno, pero el punto pudiera ser Por ahí, por ¿verdad? ahí. Mira, después de la pausa vamos a hablar un poco qué consecuencias tienen los que tratan ilegalmente datos personales y algunos casos judiciales, si existen, claro que sí. Ujú. Ese mismo que mencionaste fue el famoso. ¿Cuál es el de de- Cambridge Analytica? Así que después de la pausa venimos con este interesante conversatorio con Emily García, especialista de protección de datos. Después de la pausa. Ya regresamos. Conexión Tecnológica. Y continuamos en nuestro segmento Orientando al Usuario en Conexión Tecnológica, conversando con Emily García sobre la protección de datos en el mundo digital. Emily, después que conversamos tanto y desarrollamos un poquito más sobre el tema, las normativas legales, cuéntame un poquito cómo se están gestionando las consecuencias en caso de que efectivamente pasa un delito o un trato ilegal de los datos personales. Mira, como te comentaba anteriormente, nuestra normativa debe de ser actualizada. Eso es sí o sí, porque realmente debe de haber sanciones por el simple hecho de que tú no le informes al titular qué tú vas a hacer con el dato, porque eso es un derecho que se deriva de tu protección de datos. Pero lo que hay en la ley, bueno, acciones administrativas, acciones civiles, pero ya uno como titular tiene que empoderarse, ir a los tribunales. Ya cuando hablamos de sanciones civiles, nosotros tenemos que pensar que ya es un procedimiento ordinario normal por los tribunales que en nuestro país duran ya un tiempo. Uno tiene que demostrar realmente que uno dice, bueno, yo tuve un daño, eso vino porque hubo un tratamiento ilegítimo de nuestra información, entonces de ese tratamiento el nexo es la falta, ¿sabes? Hay que demostrar la falta. Entonces eso puede que se desincentive mucho a los titulares a poder propugnar por sus derechos. Está el habeas data, esa es como la forma de que yo voy a los tribunales de que rectifícame o cancélame o arregla mis informaciones. Pero de por sí, esto es un procedimiento que nada más va para eso. No sanciona al final a esa empresa o La institución que ha exacto. cometido. No. Entonces, ya cuando vulnera lo que son la ley de delito y alta tecnología, ya es otra materia. Entonces, ya ahí está Fiscalía, ahí está el DICAP, entonces es otro procedimiento, porque es ya un delito, no per se por un tratamiento ilícito de las informaciones. Mira, mencióname, Emily, casos judiciales importantes. Ya mencionaste uno y también vamos a hablar de las redes sociales, cómo afectan a la privacidad de los datos personales. Mencióname uno de los casos más relevantes que se han suscitado en esa parte de los datos. Sí, para mí el icónico evidentemente es el de Cambridge Analytica, como dices, que ya lo mencionamos, porque hay un documental, de hecho, en Netflix, y para mí era simplemente lo que había sucedido en Inglaterra, que influyó en las elecciones en Estados Unidos, pero cuando uno ve el documental, uno dice, bueno, porque ellos fueron a muchos países, entonces ya por eso es como tan importante, porque su análisis de datos extraído de las redes sociales no simplemente impactó un territorio, sino a muchos. En el ámbito de bueno, presencia en Internet, tenemos también el de Google, que fue el que sí, porque ese fue el que dio el inicio o a la creación del derecho al olvido en Europa, porque al final un señor decía, no, mis informaciones ya no deberían de estar, mi derecho a la intimidad, etcétera. En la República Dominicana hay un derecho al olvido parecido y por esto es icónico, porque quizás en nuestro país no hay una cultura de privacidad, todavía hay que adiestrar a los tribunales para que conozcan bien sobre esta ley, sobre esta materia, pero hay una sentencia del Tribunal Constitucional precisamente de un señor que decía, mira, yo quiero que elimine mi nombre de los periódicos digitales porque siento que vulnera mi derecho al dato, a la intimidad, y siento de que, bueno, mira, un proceso penal al que fui sometido me descarga, ya eso no es una realidad para que me estén condenando, ¿no? El Tribunal Constitucional ahí se dirimió el caso diciendo, mira, lastimosamente, si los hechos fueron reales,
la noticia tiene que permanecer, esa información tiene que permanecer. En el caso de que sea errónea, en el caso de que sea falsa, ahí tú puedes ejercer ese derecho de eliminarse. Ahora bien, te dice también, si tú entiendes o tienes evidencia de que esa fuente donde se obtuvo la información es ilegítima, pues entonces sí, tú puedes ir también a los tribunales a decir, borren mi información. De lo contrario, va a permanecer ahí. Es importante, y para mí es importante, en la República Dominicana, porque ahí se habla de nuestra presencia, de nuestra identidad en el entorno digital, aunque se materialice a través de un periódico digital. Interesante. ¿Y qué medidas los usuarios pueden tomar para proteger sus datos personales, ya que estamos siempre tan expuestos? Mira, lo primero es que es una responsabilidad propia. O sea, nosotros tenemos que comenzar a educarnos nosotros mismos sobre lo que es la privacidad y la seguridad en línea. Evidentemente, mientras nosotros no sepamos nada de esto, nosotros vamos a estar inocentes en las redes sociales, en el entorno digital, lo cual no es un entorno para nada inocente porque hay muchos ataques, hay muchas personas buscando la oportunidad de robarnos nuestras informaciones. Entonces, lo primero es educarnos, saber cuáles son los peligros que hay en el entorno digital. Segundo, leer las políticas de privacidad de las redes sociales. Que son chiquitas. Que son chiquitas. Y que las personas dicen 1, 2, 3, 4, 5 páginas, más de 5. No, acepto. Y nadie lee como están diciendo. Pero es importante que la lean porque por lo menos vamos a saber con quién comparten nuestras informaciones. Si la llevan fuera del país, cuáles derechos yo tengo y cómo puedo ejercerlo a través de ellos. Entonces, eso es importante. Segundo, la política de privacidad. En el tema de las redes sociales está la opción de la configuración de privacidad. Que lo ponga privado, que usted pueda ocultar quienes ha visualizado sus informaciones, incluso limitar quién lo taguea. Entonces, es importante que nos documentemos para que podamos saber todas estas pequeñas opciones que podemos realizar y que nos va a proteger en el entorno digital. Que ya dependen de uno. Exactamente, ¿no? Y que sepan, por ejemplo, en el caso de la exposición de menores o la misma sobreexposición que uno mismo realiza, es importante que sepan que los riesgos existen. Mira, en un minuto que nos queda, ¿qué desafíos deberían acompañar estos avances de la era digital o del mundo digital? ¿Qué desafío nos queda con esto de los datos? Bueno, por lo menos en el contexto dominicano el desafío es grande. Hay que empezar a hablar hasta que las personas tomen un poquito de conciencia de que ciertamente al momento de que las tecnologías van a evolucionar sí o sí, y van a evolucionar mucho más rápido que incluso las leyes, y van a evolucionar mucho más rápido. Eso es normal, siempre. Normal. Siempre, pero vamos a ir tratando de seguir el paso, documentándonos sobre todo lo que existe y, como te decía anteriormente, documentándonos sobre lo que es nuestras informaciones, sobre nuestra privacidad, lo que es el entorno digital. O sea, hay muchísimas cosas que ya no es simplemente derecho a la privacidad, sino ese derecho a la libertad de expresión, ese derecho a que no me moleste, ese discurso de odio en línea. O sea, hay muchas cosas. Entonces, lo importante, y creo que el desafío mucho más importante de nuestro país es que se conozca todo esto. Se sabe quizás lo que está dentro del contexto tecnológico, pero allá afuera hay muchas personas que usan sus celulares y no saben, ¿verdad?, todo lo que puede materializarse en el contexto, y mucho menos las tecnologías que pudieran venir en el futuro. Ahora el desafío más grande es hablemos de esto. Concientizar. Sí, hay un tema también con la parte de quién es el propietario de los datos, quién queda con la custodia de los datos cuando son compañías que tienen informaciones sensitivas, que son datos personales, y eso debe cambiar. Debe cambiar. Así que gracias, Emily García, estuvo con nosotros. Interesante esta comparecencia sobre mis datos personales en el mundo digital. Gracias, así que Emily. Gracias a Emily. Siempre, gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Gracias a los amigos que nos escucharon, nos vieron por los diferentes medios. Federico Montero, bueno, ese siempre Hola, está con nosotros. Carlos Luis González Jiménez también. Está, bueno, hay otra persona ahí, Cesarina, ¿verdad? Bueno, pues hay mucha gente ahí escuchándonos y viéndonos, así que tienen otra cita la próxima semana para que puedan escuchar y nutrirse de temas de tecnología. Así que ya ustedes saben, hasta la próxima. Hasta la próxima.
Hasta aquí, Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Nos encontramos en una próxima entrega Conexión tecnológica. con Guido Mieses.